Lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta hora es la tradición proteccionista que ha tenido Córdoba a lo largo de la historia, que como vais a ir viendo se trata de una tradición amplia y pionera en muchos casos. La ciudad de Córdoba, al igual que ocurre con Granada, obtiene la declaración como Patrimonio Mundial, en nuestro caso, la Mezquita de Córdoba, en el año 1984. Años más tarde, en el año 1994, de nuevo coincidiendo con Granada, se produce la ampliación de esa declaración de la Mezquita Catedral a el centro del conjunto histórico. En el caso de Córdoba, hace pocos años, en el año 2012, los patios de Córdoba también obtuvieron un reconocimiento por parte de la comisión que valora el patrimonio inmaterial, que elevó la fiesta de los patios de Córdoba como patrimonio inmaterial de la humanidad. Apoyándonos en diversas imágenes y esencialmente en la cartografía de la ciudad, vamos a hacer un ligero recorrido hasta nuestros días, deteniéndonos en los hitos que han marcado las políticas de protección y conservación de Córdoba. Partiremos de las imágenes que Wingaerden y Hoefnagel tomaron en la segunda mitad del siglo XVII y que nos presentan por primera vez la imagen de Córdoba. Sin embargo, para llegar a este punto y comprender la configuración de nuestro actual conjunto histórico, debemos enumerar los principales elementos que han marcado el crecimiento de la ciudad de Córdoba. Córdoba se encuentra situada entre el río Guadalquivir y Sierra Morena, en un punto donde coincidía el último espacio navegable del río Guadalquivir y donde además tenían paso las principales rutas que comunicaban la meseta con el sur de la península. Esto probablemente sería la causa de los primeros asentamientos que se producen en la ciudad hacia el año 3000 a.C. Estos se sitúan en el extremo suroeste del actual conjunto histórico y en un punto que quedaba elevado próximo al río Guadalquivir. Este asentamiento, las excavaciones arqueológicas han permitido demostrar que tuvo una ocupación permanente hasta el siglo II a.C. En ese momento, y coincidiendo durante algún tiempo, la influencia romana hace que se genere un nuevo asentamiento en la ciudad. Por primera vez, este asentamiento sí ocupará el espacio que actualmente configura el conjunto histórico. En concreto, se trata del espacio noroeste del actual conjunto histórico, como vamos a ir viendo en la conformación de la ciudad. Esta ciudad se ampliaría hacia el sur, llegando hasta el río Guadalquivir, y mantendría la misma configuración hasta prácticamente el año 711, sin grandes variaciones que se produjesen en lo que es el recinto. Poco después, en la segunda mitad del siglo X, la ciudad alcanza el momento de mayor expansión, llegando a extenderse sobre una superficie de 3000 hectáreas, configurando una aglomeración urbana que incluía las medinas de Alzahara y Alzaíra. La configuración del actual conjunto histórico se produce tras la desintegración del Califato de Córdoba y a lo largo de los siglos XI y XII. De momento, la ciudad conquistada de Fernando III en 1236 se mantendrá intacta, con el único añadido de diversas fortificaciones en el ángulo suroccidental destinadas al control del río y del puente. Como os comento, esta sería la imagen de la ciudad en el siglo X. Estamos hablando que en este momento la superficie de la ciudad alcanzaba las 3000 hectáreas. Actualmente el conjunto histórico de la ciudad tiene 246 hectáreas, para que os hagáis una idea de la dimensión que adquiría la ciudad. Esta zona, grafiada en verde y rojo, corresponde a lo que serían los barrios de la Medina, que coincide con la ciudad romana y que posteriormente absorbería la ciudad del mundo musulmán, sobre todo la zona donde se incorporan los poderes políticos y poderes religiosos, y el barrio de la Serquía, que se extendería hacia el este. Medina Zahara, Medina Alzaíra
y, como decimos, bueno, pues dan lugar a la configuración de la ciudad histórica actual. Esta es la ciudad, o sea, la ciudad que llega hasta el siglo XII, hasta el siglo XIII, después de la Reconquista, es la que dibujará Anton van den Wingaerde, paisajista, que recogió España en la segunda mitad del siglo XVI y que nos dejó una colección de vistas que muestran diferentes ciudades con gran detalle. En el caso de Córdoba, la imagen está fechada en 1567 y presenta el acceso a la ciudad desde el sur. Esta es la imagen que vamos a ver que se va a repetir a lo largo de la historia, generalmente de la ciudad de Córdoba. Es una imagen que nos permite ver la Torre de la Calahorra en primer término, junto al puente romano, que atraviesa el río Guadalquivir, y luego nos muestra la ciudad dentro de sus murallas y la sierra recorriendo la parte posterior de la ciudad. En este mismo periodo, Joris Hofnagel, pintor de origen flamenco, estuvo en España. De esta época son las imágenes que posteriormente se publicarían en Civitatis Orbis Terrarum. Esta colección de 6 volúmenes, publicada por Braun entre 1572 y 1617, se convertiría en el más revelador de los libros de viajes entre los siglos XVI y XVII, que por primera vez unirá historia e imágenes. Esta colección contiene 44 de los dibujos que el autor realizó en España entre los años 1563 y 1567. En realidad, como os digo, Hofnagel dibuja 44 dibujos que se incorporarán en esta publicación que os he indicado. De esos 44 dibujos, quiero recordar que 33 pertenecen a Andalucía. Entre ellos nos encontramos, por supuesto, también Granada. Estos días, precisamente preparando estas notas, veía que teníais publicado en PDF el contenido de 5 de los volúmenes. En el patronato aparecen colgados en la red 5 de los volúmenes que pertenecen a esta colección de dibujos y que sin duda son impresionantes. No he sido capaz de localizar Córdoba, sin embargo, sí he localizado la de Granada, sí la estuve viendo en la publicación que tenéis colgada en la red. Pero Córdoba, a diferencia de Granada, deberá esperar hasta el siglo XIX para contar con el primer plano de la ciudad. Según he estado viendo, yo creo que Granada, el primer plano que tenéis es el de Ambrosio de Vico, en el siglo, a finales del XVI. Hay antecedentes, por hay alguna cosilla anterior. Pues Córdoba es que no cuenta con planimetría. La verdad es que cuando buscas planimetría de la ciudad de Córdoba, lo primero que encontramos es este dibujo del año 1752, que es un plano guía que acompaña a un cuadernillo en el que trata de identificar algunos edificios religiosos donde se han producido una serie de acontecimientos y que por primera vez en este dibujo representa en planta la muralla sobre la que después eleva en perspectiva sus puertas y sitúa, como os digo, tan solo algunos edificios. No están la totalidad de edificios religiosos del momento, se tratan de parroquias y de conventos que existían, como os digo, a mediados del siglo XVIII.